En la historia de los fenómenos paranormales hay muchos casos, más de los que uno pueda imaginar, en los que las personas vivas en este mundo físico reciben llamadas telefónicas o son atendidos del otro lado de la línea por parte de una persona fallecida. Parecieran ser historias de ciencia ficción por lo increíbles, ya que no son lógicas, pero son reales. Uno de estos casos le ocurrió a Miguel Ángel, y esta es su impactante experiencia. Abrocha tu cinturón, porque estás a bordo del tren que recorre la niebla. Muy buenas noches, señor maquinista. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez, originario de Puerto Vallarta, Jalisco. La siguiente historia me ocurrió hace 3 años. Yo trabajo en unos condominios en una pequeña comunidad llamada Yelapa, Jalisco. Resulta que en una ocasión, un amigo tenía tiempo queriendo visitar mi lugar de trabajo. Era tanta su insistencia que yo le dije, está bien, déjame hablar con mis jefes y te invito para que conozcas. Habíamos quedado de ir un fin de semana. Fue un sábado para ser exactos. Yo le hablé el viernes en la noche a su celular, pero no tenía respuesta de él. Entonces decidí marcar a su casa. El teléfono sonó y me contestó su abuela con un tono medio lento, como entre dientes, y una voz muy tenue y entrecortada. Yo le pregunté que si estaba él en casa. Ella me respondió que no, que estaba en un velorio de un familiar. Lo raro es que se cortó la llamada de repente. Esa noche decidí no volver a llamar, ya que me había dicho su abuela que estaba en un funeral. Pero más tarde, él me mandó un mensaje diciendo que no iba a poder ir mañana porque estaba en un funeral, y decidí llamarle. Me contesta y le dije, oye, mi más sentido pésame por tu familiar fallecido. Me dijo tu abuela que murió un familiar tuyo y lo siento muchísimo. A lo cual él me contestó en un tono muy sorprendido. ¿Mi abuela? ¿Cómo te va a contestar mi abuela si es a ella a la que estamos velando? Me quedé súper frío, señor maquinista, si yo acababa de hablar con ella unas horas atrás. Pero la historia no acaba ahí. No sé si sepa, pero en algunos lugares se acostumbra a rezarle al difunto 9 días consecutivos. Yo fui solamente al final del novenario, y justo estando ahí, escuché una voz de ultratumba diciendo mi nombre. Esa misma noche, señor maquinista, la señora se me apareció afuera de mi casa, la misma abuela de mi amigo, solo que era completamente blanca. Duré semanas para poder conciliar el sueño. Me daba mucho miedo volver a dormir. Bueno, esa es mi historia. Ya le contaré otras más de mis experiencias paranormales. Me despido y saludos a todos los pasajeros que abordan el tren que recorre la niebla. Las denominadas llamadas de los muertos son un fenómeno paranormal en el que una persona viva entabla una comunicación telefónica con una persona fallecida. Puede ocurrir que suene el teléfono y sea un fallecido quien nos llama. O también puede ser que nosotros realicemos una llamada a alguien y resulte que quien atiende la llamada sea una persona fallecida. Cuando esto ocurre, la calidad de la llamada suele ser anormal. A menudo la conexión es mala y la voz del fallecido se desvanece o se escucha rara. Sin embargo, la voz es reconocible e incluso suelen pronunciar nombres y palabras familiares o cariñosas. La llamada telefónica a menudo se interrumpe bruscamente.
Si la persona sabe que quien habla al otro lado de la línea ha fallecido, puede entrar en estado de shock y colgar inmediatamente. Pero en la situación donde no se sabe que la persona está muerta, se han dado casos de llamadas de hasta 30 minutos de duración. Por lo general, estas llamadas ocurren durante las 24 horas siguientes al fallecimiento de la persona, aunque también existe un reducido número de casos de llamadas hasta 2 años después del fallecimiento. Generalmente, y como sucede en el fenómeno de las apariciones en crisis, el propósito de estas llamadas misteriosas parece ser dejar un mensaje de despedida, advertir de un peligro inminente o llamar la atención de los vivos. Antiguamente se había intentado establecer comunicación con los muertos utilizando distintos métodos, como por ejemplo las mesas parlantes o las psicofonías. A principios del siglo XX, los investigadores modificaron el telégrafo y la radio con la esperanza de comunicarse con los muertos. El propio Thomas Alva Edison, cuyos padres eran espiritistas, trabajó en un teléfono que esperaba que conectara a los vivos con los muertos, aunque al parecer nunca lo terminó. Y en los años 40 se llevaron a cabo en Inglaterra y Estados Unidos experimentos con el teléfono psíquico para intentar hablar con los muertos. Muchos podríamos desear experimentar una llamada telefónica de esta naturaleza. Sin embargo, los reportes no suelen describir nada agradable. Aunque no existe una explicación satisfactoria para las extrañas llamadas de los muertos, se han barajado varias teorías. Una sostiene que los muertos realizan las llamadas mediante la manipulación sobrenatural o electromagnética de los mecanismos y circuitos telefónicos. Otra, que son alucinaciones causadas en parte por la psicoquinesis realizada subconscientemente por el receptor. Y otra teoría sugiere que las llamadas son trucos jugados a los vivos por espíritus de bajo nivel. De cualquier manera, a Miguel Ángel no solo le ocurrió el fenómeno de la llamada, sino que fue testigo de la manifestación espectral de la abuela de su amigo. ¿Por qué a él? ¿Qué intentaba comunicarle la abuela de su amigo? ¿Qué piensas tú, pasajero, de este misterioso caso? Aunque me quedaron algunas dudas sin responder por parte de Miguel, le agradezco el haberlo compartido con nosotros, esperando que pueda escuchar este vagón y se ponga en contacto conmigo para profundizar en los detalles de este extraordinario caso. Les habló el maquinista y deseo que tengan una excelente noche. Hasta la próxima.